Muy buenos días a todos, los saludamos y a los medios de comunicación y a quienes nos acompañan en esta rueda de prensa, que estará liderada por el veedor distrital Guillermo Rivera, el presidente de la Federación Médica Colombiana Sergio Izaza y Arman Bayona Abello, presidente del Colegio Médico de Bogotá. Para iniciar, le damos la palabra al veedor Guillermo Rivera. Muy buenos días. Un saludo para los medios de comunicación, para quienes nos siguen a través de esta transmisión que estamos haciendo en Facebook. Un cordial saludo también a los doctores Izaza y Bayona, que nos acompañan, presidentes de la Federación Médica Colombiana y del Colegio Médico de Bogotá. Hemos querido hacer esta rueda de prensa para dar a conocer un informe de la veeduría sobre la situación de las IPS de Bogotá en materia de los elementos de protección para el personal médico. Ha sido una permanente preocupación de la veeduría distrital desde el momento mismo en que se declaró la pandemia por cuenta del coronavirus, que los médicos en la ciudad de Bogotá cuenten con los elementos de protección necesarios, porque se trata en primer lugar de garantizar el derecho a la vida de los profesionales de la salud y porque entendemos que en la medida en que éste les sea garantizado, también podremos garantizar una adecuada prestación de servicio y una adecuada protección para los pacientes que acuden a las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. Para la elaboración de este informe, le enviamos un cuestionario a las 100 instituciones prestadoras de servicios de salud que están inscritas en Bogotá. De esas 100, 80 respondieron a nuestro cuestionario y ese es el insumo de este informe que estamos dando a conocer. Lo primero que queremos señalar es que, por fortuna, el 96% de estas IPS han manifestado contar en este momento con unos inventarios de elementos de protección. Esta es una buena noticia para los ciudadanos de Bogotá, que en este momento la inmensa mayoría, repito, el 96% de las instituciones prestadoras de servicios de salud manifiesten tener los elementos de protección, tener los inventarios suficientes de elementos de protección del personal médico y de enfermería. 71% de ellas están en una búsqueda activa de estos elementos de protección personal. El 25% de las IPS de Bogotá han manifestado una preocupación ante la falta de disponibilidad en el mercado de estos elementos personales de protección. Y una cifra que nos preocupa muchísimo es que el 94% de las IPS consultadas en Bogotá, que son existentes en la capital de la República, el 94% han señalado un aumento significativo en los precios en el mercado de estos elementos de protección. Ese aumento en los precios en el mercado también ha incidido en una disminución de las cantidades ofertadas, especialmente de los implementos importados. Esa disminución de las cantidades, por supuesto, también está dando esa elevación sustancial de los precios en el mercado. Y una información que también nos ha causado una gran preocupación es que los proveedores les están exigiendo el 100% del pago a contraentrega de los elementos de protección personal a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Si además a esto le sumamos que durante los 2 últimos meses las instituciones prestadoras de servicios de salud han visto disminuidos sus ingresos porque han tenido que cancelar buena parte de la operación, de su operación normal, para liberar camas, para tener, digamos, precauciones en temas de la contención de la propagación del contagio. Si a eso, digamos, si a esa disminución de sus ingresos se le suma
esta exigencia de los proveedores de pago del 100% a contraentrega de los elementos de protección personal, pues la situación es realmente muy compleja para la mayoría de las instituciones prestadoras de servicios de salud en la capital de la República. También han manifestado la mayoría de las instituciones prestadoras de servicios de salud que buena parte de la oferta de elementos de protección no cumple con las especificidades técnicas mínimas. Eso es muy grave, nos preocupa mucho, porque puede estar generando una falsa idea de protección o de adecuada protección por parte del personal médico. Si la calidad no es la mínima requerida y si tenemos dificultades de acceso en el mercado y por supuesto urgencia de adquirir estos elementos de protección personal, pues es probable que algunas de las instituciones prestadoras de servicios de salud pues hayan tenido que acudir a estos elementos cuya calidad no es la mínima, con lo cual pues estaría generando una falsa idea de protección que sin duda redunda en riesgo de personal de salud para los médicos y para las enfermeras de las instituciones prestadoras de servicios de salud de Bogotá y desde luego también para los usuarios del sistema de salud, para los pacientes que acuden a estas instituciones. Una cifra que también nos preocupa que aparece en el informe es que solamente el 35% de las instituciones prestadoras de servicios de salud están manifestando capacitar a su personal en el uso de los elementos de protección. También el informe revela que cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud están solucionando de manera independiente la adquisición de estos elementos de protección personal. Y ya en materia de recomendaciones haremos sobre este punto particular alguna anotación que nos parece urgente. Y repito, digamos, esta manera independiente en que sí le sugerimos a las autoridades nacionales, en la medida de sus posibilidades y de sus competencias, hacer un esfuerzo por la regulación de los precios de tal manera que se les facilite a las instituciones prestadoras de servicios de salud el acceso a un
presentable de estos elementos materiales de protección. Queremos además sugerirles a las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas, hacer un mayor esfuerzo en la capacitación de su personal en el uso de los elementos de protección. Como lo reveló el informe, solamente el 35% están haciendo esta capacitación. Nos parece que es imperativo que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud desarrollen una capacitación adecuada sobre el uso de los elementos de protección. Así que esa es una recomendación tanto para las IPS públicas como privadas. Y finalmente, queremos recordar la importancia de garantizar el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho fundamental. Y por esa razón, desde la Sabeduría Distrital, quisimos revelar este informe. Este informe, junto con las recomendaciones que también acabamos de compartir con ustedes, les será entregado hoy mismo a la Secretaría de Salud Distrital en los asuntos de su competencia, y también se lo haremos llegar al Ministerio de Salud y a otras instituciones del Gobierno Nacional para los asuntos de su competencia. Ahora quisiera ofrecerle el uso de la palabra a los doctores Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, y al doctor Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, no sin antes reiterarles a ellos nuestra gratitud porque hayan aceptado la invitación que les cursamos para participar de esta rueda de prensa. Entonces, en primer lugar, le ofrezco el uso de la palabra al doctor Sergio Izaza. Doctor Izaza, tiene que activar el micrófono. Ya. Buenos días, doctor Rivera. Doctor Bayona, buenos días. Buenos días a todos los periodistas y a las personas que nos están escuchando. Bien, yo quisiera empezar diciendo que el problema de la protección y de la bioprotección debe ser contemplado como una cuestión integral. Es decir, aquí nosotros podemos extrapolar, como lo acaba de hacer el doctor Rivera, con este informe tan detallado sobre la situación de las IPS en Bogotá y todo lo relacionado con la protección personal. Pero aquí a la federación en la parte del ámbito nacional, pues simplemente nos correspondería plantear lo siguiente. Por un lado, la situación de Bogotá es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, con algunas mejoras en la medida del transcurso del tiempo. Pero el problema que hay en ese sentido es no solamente la falta de los elementos, como él lo decía, y como el informe lo arroja, sino precisamente el problema de la calidad y la dificultad para la consecución de esos elementos. Es decir, aquí hay un problema de especulación supremamente grave y hay un problema de producción sin control de calidad de ninguna índole. Nosotros hemos recibido quejas de distintas partes del país, inclusive con fotografías de elementos de protección personal que tienen sellos falsos, que al estar en contacto con el agua, la tinta se corre, máscaras que dicen N95 sin que lo sean realmente, y esto lo han comprado muchas veces las enfermeras y los médicos en sitios privados, aparte, afuera del hospital, bajo su propia responsabilidad, con su propio dinero, y cuando van a protegerse, pues se encuentran este tipo de situaciones. De manera que ahí a eso, como decía el señor veedor, pues hay que ponerle un control, un freno a este tipo de especulación. Pero nosotros tendríamos que hablar desde el comienzo. Cuando hace ya 20 días, casi 2 meses, hicimos la primera encuesta sobre la situación del personal de salud en este sentido, en la cuestión de bioprotección, y cuando la repetimos ya, la segunda, hace ya 20 días, encontramos que en ese momento a nivel nacional
solamente el 0.053% de las IPS estaban cumpliendo con la bioprotección, tanto en el procesamiento puesta en práctica de protocolos y, por otro lado, en la entrega de los elementos de protección personal. Pero además con un agravante muy grande, y es que en la medida de el diseño, elaboración y puesta en práctica de los protocolos, no encontramos a nivel nacional y a nivel también distrital que hubiera una unidad, una unificación en cuanto a cómo enfrentar el tratamiento del COVID en cada una de las IPS. Inclusive en una de las instituciones nos mostraron cómo bajaron de Google un protocolo, y la persona que dio la orden de llevarlo a cabo era un personal administrativo no médico, y simplemente reunió al personal sanitario, médicos, enfermeras, y les dijo: aquí está el protocolo, pónganlo en práctica. Y decía que esta situación se presenta en varias partes del país. ¿Por qué hablo de que la atención o la protección al biosanitario, al personal de trabajadores de la salud, no se refiere solamente a la entrega de los elementos de protección personal? Pues precisamente aquí la parte del protocolo está ocurriendo. Pero además, ¿qué pasa con los médicos o enfermeras que o cuestionan los protocolos por insuficientes o por inadecuados? Simplemente son llamados ante el personal administrativo, que les dicen: miren, este es el protocolo que hay, o lo aplica, o si no, no importa, que hay unas personas que están esperando detrás de usted su puesto. Esta es una de las respuestas. O, como ha ocurrido ya en 2 o 3 oportunidades que nos han hecho llegar la queja, cirujanos o cirujanas que van a operar, a hacer una intervención quirúrgica, y al no encontrar los elementos completos y reclamar eso y decir que sin eso no hacen la cirugía, simplemente se les retira o se les cancela su contrato de trabajo, que son además contratos de prestación de servicios. De manera que esa parte es un déficit, un defecto muy grave desde un comienzo. Ahora, si bien es cierto que en Bogotá ha mejorado parcialmente con las deficiencias que dice el señor Vedor, pues entonces estamos ante una situación en donde prácticamente, cualitativamente, no ha habido una diferencia significativa en este sentido. De manera que es importante que se vea la protección del personal sanitario de manera integral. Por un lado, la adquisición o la unificación de un protocolo que para todo el país, en términos generales, con la particularización obligatoria de cada una de las IPS. Esto no se ha cumplido. Y la otra cuestión es la calidad. Nosotros, desde hace ya casi 2 meses, cuando empezó toda esta situación de la pandemia, una de las recomendaciones que hicimos al poco tiempo, más o menos hacia los 15 días de haberse decretado la pandemia y la cuarentena, fue precisamente que se hicieran compras centralizadas por parte del gobierno nacional. Y reiteramos esa propuesta, y consideramos que en una situación de emergencia como estamos ahorita, en donde hay funciones extraordinarias por parte del Ejecutivo, por parte del presidente y del gobierno, se podría haber hecho esta cuestión. Al centralizar las compras e imponer un precio o negociar un precio adecuado para los oferentes y los fabricantes de estos elementos, se pueden regular los precios. Pero cuando no hay esta voluntad, digámoslo así, para hacer esta propuesta, que entiendo yo que si un presidente o un gobierno tiene facultades extraordinarias, en ese sentido puede regular con decretos que tienen fuerza de ley y tienen también la posibilidad como gobierno de hacer cumplir esa ley. De manera que el problema es, aquí yo veo un problema de desenfoque o de falta de voluntad política para hacer o para tomar y ejecutar una medida que podría resolver esto de manera inmediata.
La otra cuestión es que no puede ser posible que esto se esté dando con el problema de la especulación. Cuando ustedes logran unas compras centralizadas en sitios centralizados para esto, ustedes pueden además limitar, como gobierno, se puede limitar o se puede evitar el problema del acaparamiento y se puede limitar el problema de la especulación con los precios. Se puede garantizar una distribución a cada una de las IPS de manera regulada según los requerimientos y las necesidades de cada cual. Además, tengan en cuenta otra cosa, y es que los elementos de protección personal son una escala, atienden o corresponden más bien a una escala de complejidad según la complejidad de la atención de cada una de las personas que tienen que atender. Un médico de atención primaria no requiere los mismos elementos de protección personal que un médico que va a atender a unas personas infectadas, gravemente enfermas en una unidad de cuidado intensivo, o un anestesiólogo que va a hacer una intubación, o una enfermera que va a hacer una fisioterapia, o etcétera. Es decir, de acuerdo con cada situación y con la proximidad y el tiempo de proximidad a la persona que esté cada uno de los trabajadores de salud que va a atender a esa persona enferma, entonces los requerimientos de elementos cambian. Es una cuestión muy técnica que no puede darse de esa forma como quien compra y vende cualquier artículo en las tiendas. No, esto tiene que ser una cosa centralizada, controlada, regulada desde todo punto de vista por una entidad gubernamental que tiene esa capacidad para hacerlo. Y aquí debe participar el INVIMA directamente, el ministerio como ente rector y las secretarías municipales y departamentales en cada uno de los sitios, pero sobre la base de una política definida para el territorio nacional y particularizada por las autoridades en cada una de las regiones. Lo que pasa es que esto no se ha dado y a pesar de que lo hemos hecho por escrito, no hemos nunca recibido respuesta. Y el otro punto para terminar, un grupo muy importante de médicos de todo el país, especialistas en medicina laboral, hicieron un gran esfuerzo durante 20 días. Médicos especialistas en medicina laboral, odontólogos especialistas también en la parte laboral, se reunieron y elaboraron una guía para este tipo de cosas, precisamente donde se establecen todos los procesos técnicos. Se lo entregamos como un aporte de la Federación Médica Colombiana, la Federación Odontológica y este colectivo de profesionales, médicos y odontólogos, al ministerio, a la presidencia y a las instancias de control. Y hemos recibido la respuesta de que eso no es posible llevar a cabo, que ya existen políticas definidas en ese sentido, y en eso sí queremos decir que simplemente ha habido una ignorancia y no oír las propuestas alternativas que realmente podrían resolver situaciones como esta. Entonces, repito para cerrar, lo más importante es tener en cuenta que los procesos obedecen y deben obedecer a políticas de un ente que esté dirigiendo esta cuestión del país, pero lo que vemos es que por parte del ministerio no hay esa política ni parece que hubiera esa intención. Y más bien lo que es el libre mercado, el dejar hacer, dejar pasar y que siga ocurriendo lo que está ocurriendo. No se les olvide que los principales, como dijo el doctor Rivera al comenzar, los principales personas en riesgo de enfermar y de morir es el personal sanitario, pero a su vez son los que más riesgo tienen de enfermar a más cantidad de población. Y para el último elemento de protección es, si no se hacen las pruebas a las personas que ya han tenido la enfermedad o que han estado contaminadas o han sido positivos, si no se hacen las pruebas de anticuerpos, o sea, ya de protección de los que han sufrido la enfermedad, no vamos a saber cuál es el efecto rebaño y no vamos a poder saber cómo proyectar en un futuro inmediato las medidas de cómo atender a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ichaza. Le quiero ceder la palabra al doctor Germán Bayona. Él es el presidente del Colegio Médico de Bogotá. Muy buenos días a todos. Gracias a todos por madrugar
obtener esa información tan importante. Doctor Rivera, muchas gracias por la invitación. Doctor Izaza, muy buenos días a los periodistas. Voy a tratar de ser concreto y aterrizar un poco las cifras que el doctor Rivera ya presentó y lo que eso implica al personal de la salud. En primer lugar, me voy a referir a un informe que hizo el Instituto Nacional de Salud. Es un boletín oficial donde muestra el 15 de mayo la presencia de exactamente 760 personal de la salud, 700 contagiados en el personal de la salud. Y ya ayer había un nuevo boletín, el número 9 del Instituto Nacional de Salud, donde aumentamos a 915, a de 150 personas en 3 días en el personal de la salud han sido contagiados. Esto una razón y tiene que tener claramente unas consecuencias. Es decir, el hecho de que no tenemos elementos de protección personal se está traduciendo en el aumento del contagio en el personal de la salud. En Bogotá, nosotros pasamos desde el primer boletín diferenciado del Instituto Nacional de la Salud de 8 instituciones contagiadas a principios de abril a 38 en el anterior boletín y ya estamos en 42 instituciones con contagios del personal de la salud. La misma razón. ¿Qué falta ahí? Faltan elementos de protección, calidad de los elementos de protección personal. Obviamente lo que el doctor Rivera había comentado en relación a que era muy importante enseñarle al personal de la salud a manejar los elementos de protección personal. Quiero aterrizar también en algunas cosas porque en realidad nosotros hicimos un estudio y una encuesta con la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico de Bogotá, donde lo que mostraba era que los elementos de protección personal que tenían los trabajadores de la salud en Bogotá, el 60% eran comprados por ellos mismos y solamente el 37-40% eran entregados por las instituciones donde trabajaban y un pequeño porcentaje provenientes de las ARL. Quiero recordar que el gobierno había hecho en su decreto de emergencia y había obligado a las ARL a que hicieran parte de la entrega de los elementos de protección personal y no han cumplido. Por esta razón, nosotros, digamos que el personal de la salud se ha visto obligado a presentar acciones de tutela, la cual la última fue ganada afortunadamente y obliga a las ARL en 24 horas a entregar los elementos de protección personal y a continuar el suministro de los mismos durante la pandemia. Es importante decirles que en este momento va a haber un incremento en la necesidad de los elementos de protección personal. ¿Por quiénes? Primero porque en las instituciones prestadoras de servicio se necesitan reabrir de forma gradual los servicios. Es decir, se tiene que aumentar la consulta externa, se tiene que aumentar la cantidad de cirugías y eso va a aumentar el consumo de los elementos de protección personal. Eso es un primer elemento. Pero además de eso, van a salir y se va a liberar la cuarentena gradualmente, como lo ha dicho el gobierno, y eso obliga a que los elementos de protección personal los vamos a buscar tanto los sectores productivos como los trabajadores de la salud y el sector salud. Eso va a agravar la crisis de desabastecimiento de los elementos de protección personal. Y pues esto va a generar obviamente un aumento del contagio, porque si no hay elementos de protección personal en este momento
para los trabajadores de la salud, ¿cómo van a hacer para abastecer a los sectores productivos? Esa es una pregunta que tienen que contestar las autoridades. Y es un llamado al gobierno, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, a que se busque la manera de hacer una compra centralizada. Quiero contarles además, por ejemplo, que de las cosas que han pasado es que los médicos vienen comprando sus elementos de protección personal a tal punto que tienen que hacer cola en muchos sitios, por ejemplo en Palo Quemado, para buscar caretas de protección para poder operar de manera adecuada y segura, o gafas de sellado completo, y se las tienen que pelear con los revendedores, literalmente. Entonces ustedes ven que hay gente del personal de salud en Palo Quemado buscando esos elementos de protección, pero en internet ofrecen esas mismas caretas, esas mismas gafas de sellado en 3 y 4 veces su precio en la reventa. ¿Quién regula esto? ¿Dónde están las autoridades para evitar esa situación? Si los que necesitamos en este momento los elementos de protección personal y los que estamos en riesgo somos nosotros. También estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que las instituciones están descapitalizadas. Realmente el hecho de que se haya disminuido la cantidad de consultas y de cirugías y de servicios en las distintas instituciones prestadoras de servicio ha generado que las instituciones estén descapitalizadas. Y las medidas gubernamentales estaban hechas para fortalecer el sistema de salud. Y contrario a eso, lo que ha venido Estábamos con la intervención del doctor Herman, pero ya se está volviendo a conectar de nuevo. Posterior a esto vamos a continuar respondiendo unas preguntas. Doctor, continúe, por favor. Nuevamente estoy con ustedes, disculpen que se perdió la conexión. Entonces, estaba diciendo que las instituciones prestadoras de salud están en una situación crítica. Bueno, el otro elemento a definir es que, y el otro llamado que nosotros queremos dar al lugar, es que, y denunciar de alguna manera, es que a pesar de que los trabajadores de la salud están comprando sus elementos de protección personal en muchas IPS, sobre todo en las IPS de integración vertical, no les permiten usar esos elementos que ellos compraron con sus recursos. Por ejemplo, recibimos la denuncia de la Clínica Santa María del Lago, que pertenece en integración vertical a la organización Santas. Entonces, no les permiten usar, con la excusa de que ellos pueden generar infección a través de estos elementos de protección que han comprado y que usan en los distintos sitios de trabajo que ellos tienen. Y lo que deberían hacer es generar protocolos de desinfección en la institución para ayudar a que disminuya el contagio de los trabajadores de la salud. Por último, yo quisiera hacerle un llamado al distrito en el siguiente sentido. La pandemia nos está generando, nos va a dejar muchísimas secuelas. Secuelas en el orden económico y en el orden social. Y estas secuelas en el orden social va a generar grandes secuelas
en la salud de la población. Y en este momento se está discutiendo en el Consejo el plan de desarrollo y hago un llamado al Consejo para que de alguna manera incluyan la propuesta que nosotros suscribimos en el sentido de que es muy importante fortalecer la atención primaria, fortalecer la red hospitalaria y no se va a lograr si no se logra la formalización laboral de los médicos que, recuerden, están desprotegidos también desde el punto de vista laboral. Muchas gracias. Gracias, doctor Germán. Vamos entonces a pasar a una ronda de preguntas. Iniciamos con la siguiente que hace José David Rodríguez de RCN Radio. Dice que si la veeduría hará algo o alguna petición formal al gobierno nacional para garantizar el abastecimiento adecuado de los elementos de protección al personal de la salud. Responde el doctor Rivera, por favor. Sí, una de las principales recomendaciones que nosotros le estamos haciendo en primera instancia a la autoridad distrital es una gestión colectiva para la compra de estos elementos de protección. Como ya lo hemos dicho, hay un problema de mercado. Ese problema de mercado, digamos, de escasez en el mercado está generando especulación en los precios y en la medida en que cada una de las IPS esté resolviendo por su cuenta, pues eso digamos que no ayuda a resolver el problema de especulación. Entendemos lo que han hecho las IPS, digamos, comprendemos su situación. Cada una de ellas ha tenido que hacer su propio esfuerzo de manera independiente para lograr adquirir los elementos materiales de protección. Los elementos de protección para el personal médico y de enfermería, perdón. Luego, lo que creemos que conviene en estos momentos es que a través del liderazgo de la administración distrital, específicamente la Secretaría de Salud Distrital, hacer una gestión colectiva, convocando a todas las IPS y sobre la base de ella, pues lograr unos mejores precios y además garantizar el acceso de todas a estos elementos de protección. Y en el caso del gobierno nacional, lo que le estamos solicitando al gobierno nacional es un mayor esfuerzo en regulación de precios. El distrito no tiene competencias en materia de regulación de precios, el gobierno nacional sí. Ahora, también entendemos que no es fácil para el gobierno nacional hacer una regulación eficaz de precios cuando hay claramente un problema de mercado. Pero sí creemos que hay que agotar las posibilidades para regular precios, porque lo que no puede ocurrir claramente es que exista un desabastecimiento de los elementos de protección en las instituciones de servicios de salud. Ahora, esa gestión colectiva es aún más importante por la realidad financiera que están viviendo hoy las IPS. Tanto el doctor Izaza como el doctor Bayona lo comentaron. Desde hace 2 meses, las IPS han tenido que restringir muchos de sus servicios por cuenta de la pandemia. Han tenido que restringir la consulta externa, han tenido que restringir las cirugías y eso les ha significado pues, una enorme disminución de sus ingresos. Entonces, tienen menos ingresos, pero en el mercado los elementos de protección son más costosos. Además, como lo revelamos en el informe, ofrecen estos elementos de protección, están pidiendo el pago al 100% en contraentrega. Entonces, la situación financiera de las IPS es bastante compleja, tanto las públicas como privadas. Luego, esta gestión colectiva, liderada por la administración distrital, podría ser de gran ayuda y, por supuesto, la regulación de precios por parte de las autoridades nacionales. Eso hace parte de las recomendaciones que estamos haciendo a partir de este informe. Pregunta Laura Aponte de City TV a cualquiera de las 2 médicos que nos están acompañando. ¿Cuál sería una posible solución para mitigar la falta de insumos médicos para sus colegas? Si quieren, bueno, contesta. Adelante, adelante. Bueno, gracias. Como yo decía anteriormente, perdón,
nosotros hemos propuesto precisamente las compras centralizadas y este complemento de la propuesta que hace el doctor Rivera, es decir, que las IPS, que además tienen una asociación colombiana de hospitales y clínicas del ámbito privado y del ámbito público, pues ellos podrían unirse y de manera unificada imponer monopsónicamente un precio también. Es decir, pueden plantear un precio de compra de manera unificada y el gobierno sí tendría también, y debe tener, y lo digo sobre la base de facultades extraordinarias, la manera de plantear una franja de precios, igual que se hace con otros elementos, con los medicamentos, etcétera. Es decir, políticas de precios para insumos médicos existen, y entonces es una cuestión que se debe aplicar. Ahora, lo que decía, como esto es una situación, es una cuestión de mercado, si los compradores unificadamente plantean un precio de compra y el gobierno apoya esta medida, además aportando dinero para hacer préstamo para hacer en parte de los pagos, pues entonces esto mitigaría esa solución. Es decir, yo pienso que salidas gubernamentales hay a esta situación. Se trata de que exista esa voluntad para hacerlo. Quisiera agregar entonces alguna cosita más. Sí, puedo. Realmente, además de lo expresado, miren, uno de los elementos que se había planteado era que la industria textil nos ayudara con muchos de los elementos de protección y no le han dado ni la capacidad ni el vuelo a la industria textil para que utilice su fuerza laboral para generar elementos de protección como ropa quirúrgica, gorros, polainas, que son los de la protección de los zapatos, y tapabocas que lo único que hay que hacer es regular su calidad para poder garantizar la protección en ese sentido. El otro elemento importante es que las instituciones prestadoras de servicio le permitan a los médicos que ya hicieron un esfuerzo importante en utilizar los elementos e insumos que ya han adquirido, porque encima de que no hay, no les dejan usar, pues eso es una situación bastante crítica. Y el otro elemento es, me parece que desde el gobierno, además de controlar la usura, porque se puede controlar la usura claramente, y solamente que las autoridades tienen que tomar acciones claras y rápidas sobre esa situación, además de eso, el gobierno podría hacer llegar recursos a las instituciones. Claro. Porque hasta ahora todos los anuncios gubernamentales y los dineros que han anunciado se han quedado en las EPS, que además están recibiendo todo el dinero pulpo de la cotización per cápita que recibe por cada uno de sus afiliados y que no lo han gastado porque no hay consulta ni cirugía ni nada. Y se han quedado también con ese dinero los distribuidores, los proveedores y a las personas que les debían las instituciones. O sea, la plata no le ha llegado a las instituciones y muchísimo menos a los médicos y a los trabajadores de la salud. Vamos con dos preguntas más. La primera es Andrea Restrepo de Noticias Caracol. Dice, ¿quién debe regular esos precios? Que si el gobierno no los había congelado y que cuál es la responsabilidad que le atañe entonces a la SIC en este sentido. ¿Quién quiera responder? Si quieren, pues yo planteo ahí el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Salud deben asumir su función como rectores en ese sentido. Y existen, como decía anteriormente, una política de precios para todo lo que son los insumos médicos, no solamente de medicamentos, sino de todo lo demás. Apliquen las políticas de precio. Ahora, la otra cosa es que estamos en una situación de emergencia con facultades extraordinarias. Regulen en ese sentido. Esto sería, por ejemplo, una oportunidad para que áreas de la industria nacional puedan florecer y desarrollarse adecuadamente con el estímulo suficiente, el fomento de ese tipo de producción de cosas. Por parte de eso,
Yo tengo algunos amigos que son textileros y me han planteado, vean, nosotros estamos dispuestos a esto, pero necesitamos que haya el respaldo y la seguridad gubernamental de que vamos a producir estas cosas y que no nos van a después a rechazar porque no nos dan las medidas adecuadas y suficientes para obtener los registros, etcétera, y garantizar la compra. Todo esto implica un esfuerzo muy grande en términos de organizar las fábricas o las factorías para la producción de esto. Pero si no hay una política en ese sentido, no puede darse nada. Y esto simplemente va a pasar de acuerdo a cómo se le ocurra a cada quien. Es decir, aquí necesitamos una cabeza que desde el punto de vista desde el gobierno, desde la perspectiva del gobierno, perdón, establezca una política para eso en el ámbito nacional y en el ámbito que sea aplicado en el ámbito local. Entonces, simplemente estimular la producción, facilitar la importación de los insumos que haya disponibles y establecer unas exigencias y unas líneas de fomento para esas cosas. Y facilitar, como decía el doctor Germán, hacer que las EPS que han estado siempre pasando, perdón el término coloquial, pasando de agache en esta situación, muy calladitos, ¿sí? Acumulando todos los dineros que están recibiendo sin aportarle lo que tienen que aportarle como es su obligación a las IPS para que cumplan también a su vez ellas con esta función. Bueno, entonces vamos con la pregunta. Yo quisiera agregar, Liz, Claro. yo pienso que esta situación ha puesto de presente una realidad que a lo mejor la mayoría de los ciudadanos no conocían, y es que buena parte de estos elementos de protección eran importados, digamos, no había producción nacional. Creo que la demanda mundial por este tipo de elementos pues ha generado pues una escasez de los mismos y con ello una elevación de su precio. Yo coincido con el doctor Izaza que esta es una buena oportunidad también para la industria nacional, pero claro, esa industria nacional requiere un fomento y sobre todo una también adecuada, diría, capacitación para asegurarnos de que estos elementos de protección cumplan con los estándares de calidad requeridos. Justamente una de las preocupaciones que revela nuestro informe es que hay deficiencias de calidad en la oferta de estos elementos de protección. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo por fomentar en la industria nacional la producción de estos elementos de protección, pero con un estándar de calidad. Creo que esta es, digamos, una nueva realidad que nos impone esta pandemia y hay que hacer también un esfuerzo en ese sentido. Gracias. Una acotación más, que pena. Una acotación. Otro elemento es que desde el gobierno también se puede generar el hecho de que los proveedores no exijan el pago contra entrega. Eso es un absurdo, y más en la situación en la que estamos. Y sabiendo que estamos desabastecidos y que tenemos grandes problemas. Ellos perfectamente pueden diferir los pagos a 30, 60 y 90 días, como está ocurriendo con otras medidas en otros sectores, incluso en el bancario. Eso para agregarle a eso. Y lo último es que las ARL tienen que también hacer su aporte. Ellos creo que el aporte que están haciendo es mínimo, casi exiguo, porque no han entregado los elementos de protección personal. Ellos han dicho que han entregado más de 4 millones en Bogotá, 4 millones de elementos, pero la realidad, la verdad es que en los centros nos dicen que no ha llegado absolutamente nada. Para dar una puntada en ese sentido, yo soy cirujano de una institución. En la institución le he preguntado a las directivas si las ARL le han entregado algo y nos dijeron con claridad que sí, que cómo no, que nos habían ofrecido, no que le habían entregado 2 tapabocas y una bata quirúrgica para un mes por persona, lo cual es literalmente absurdo. Y en este sentido, entonces, formula una pregunta Víctor Ballestas de Canal Capital. Dice, para el pico de la pandemia, quizá a mediados de julio, ¿el país podría presentar un desabastecimiento general? Pregunta, ¿se podría hacer algo con quienes están especulando con los precios y los insumos y que si aún estamos a tiempo? Vamos a responder entonces en el mismo orden de la anterior pregunta. Empieza el doctor Guillermo Rivera. Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer todos los esfuerzos al alcance de las instituciones para evitar un desabastecimiento.
Por fortuna en este momento no lo hay. El informe está revelando que el 96% de las instituciones prestadoras de servicios de salud en Bogotá dicen inventarios de elementos de protección. Pero en la medida en que hay dificultades de acceso al mercado, pues existe siempre el riesgo del desabastecimiento. El doctor Bayona anotaba algo que me parece que es muy importante. En la medida en que a partir del 1 de junio empieza, digamos, un regreso gradual a las actividades productivas, que según lo ha dicho el gobierno nacional dependerá de un poco la manera como lo disponga cada autoridad local. Seguramente muchos sectores productivos demandarán también elementos de protección. Suponemos que en la medida en que vayan reabriendo sus actividades, van a demandar, por ejemplo, mascarillas, en fin. Y eso implicará una mayor demanda, y si la oferta no se incrementa, pues lo que va a haber es una escasez en el mercado. Y cuando hay escasez en el mercado, de los precios. Luego eso hay que tenerlo en cuenta. Yo les quiero agradecer tanto al doctor Izaza como al doctor Bayona todos los apuntes que han hecho, que nos permitirá a nosotros enriquecer las recomendaciones que les vamos a hacer a las autoridades. Luego, me parece que tenemos, en este momento hay inventarios en las IPS de Bogotá, pero lo que tenemos que trabajar es en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo para evitar que exista desabastecimiento, teniendo absolutamente claro que con la reapertura de algunos sectores productivos va a existir una mayor demanda de elementos de protección. Entonces tenemos que trabajar en varios sentidos. Por un lado, desde la administración distrital, lo que hemos sugerido, un liderazgo para una gestión colectiva de acceso a los elementos de protección. Desde las autoridades nacionales, una mayor regulación de precios. Es importante que el Gobierno Nacional examine si en el marco de la Declaratoria de Emergencia Económica y Social pues se requiera alguna expedición de un decreto con fuerza de ley que pueda imponer una mayor regulación para los precios. Tenemos también, hemos recibido una solicitud del Colegio Médico de Bogotá para hacer veeduría al cumplimiento del fallo de tutela que le ordenó a las ARL la entrega de los elementos de protección, y vamos a hacerlo con mucho rigor para que esa providencia judicial se cumpla, de tal manera que yo creo que estamos a tiempo para actuar, y desde la veeduría distrital pues vamos a estar muy, muy atentos de las actuaciones, tanto de las instituciones distritales como de las instituciones del gobierno nacional, para garantizar que no exista, o mejor, para garantizar que exista un abastecimiento. Bien, sobre eso, la respuesta que quiero dar, pues, para no reiterar, es que, nuevamente, ver que el problema del control de la bioseguridad se relaciona directamente con las cifras de personal que tenga ya una suficiente protección en la medida de producción de anticuerpos, los que hayan sufrido la enfermedad, y la detección de casos nuevos que están allí. Sin esas cifras no podemos hacer cálculos cuantitativos para proyectarlos y saber qué necesitamos y cuánto vamos a necesitar y qué tipo de elementos vamos a necesitar. Esto es muy importante y eso se relaciona con la propuesta y el planteamiento que hacía el doctor Germán anteriormente de la atención primaria en este sentido. En la pandemia, la atención primaria se fundamenta en dos cosas claves, que son, uno, el aislamiento, que en eso ha habido un cumplimiento adecuado. En ciertas partes de Bogotá tenemos zona naranja y otras zonas críticas, pero el resto de la ciudad más o menos funciona en ese sentido adecuadamente. Pero dos, la otra parte de la atención primaria es la detección de nuevos casos para hacer una proyección del riesgo. Sin proyección del riesgo no vamos a tener cifras de cuánto vamos a necesitar. Y sin saber cuántos del personal de salud están infectados y cuántos ya tienen anticuerpos, tampoco. Y la otra cuestión, esa parte de la atención primaria y de la protección, tiene que ver con también los conductores de transporte público para trasladar a los trabajadores cuando empiecen a volver a su hogar,
tiene que ver con una readecuación de los horarios en el sistema productivo, tiene que ver con un incremento en la frecuencia de los buses para que no haya una densidad de gente en ellos y no haya multiplicación de eso, y tiene que ver con la detección de enfermedad o de portadores en trabajadores bancarios, en trabajadores de tiendas y supermercados y en la fuerza pública. De esa forma podríamos llegar a hacer una proyección y saber qué tanto vamos a estar desabastecidos, porque yo estoy casi seguro que de continuar así, esto sin regulación de precios adecuado y sin control de la especulación del acaparamiento de los productos para poder especular con los precios, entonces vamos a estar más temprano que tarde desabastecidos, sobre todo cuando se sigue incrementando el pico. Vean la cifra que dio el doctor Bayona, de que en solamente 5 días subimos en más de 200 trabajadores de la salud infectados y contaminando a las personas. Y además en riesgo de enfermar gravemente. Ese es lo que tenía que decir. En cuanto a la... Vale, listo. En cuanto a la pregunta que hicieron era si los picos se iban a aumentar, iba a aumentar el desabastecimiento. Miren, ya hay un aumento claro de la cantidad de casos, de la cantidad de infectados, y eso se está evidenciando. Entonces ya pasamos a varias zonas de Bogotá en emergencia naranja: Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Quiroga, Fontibón, y eso es lo que está